Adelante. Un segundo que nunca me acuerdo cómo hacer acá. Abajo la flechita. Sí, 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 sí. Ahí está. ¿Se ve? Ahí va. Eh, bueno, yo lo que hice para Digital 2 fue un trabajo con un sensor ultrasónico, de ultrasonido de distancia, y un vibrador. Básicamente, lo que hacía era, en función de, mientras más cerca del sensor estaba, la vibración era más fuerte. Esto similar a como es el sensor de estacionamiento, pero con un vibrador en vez de hacer sonido. Principalmente, al final, yo hice todo en dólares, pero varios de estos se podían hacer en pesos, más que nada en lo que son insumos, resistencias y demás. La mayoría de los costos los hice con Mercado Libre y tomé de parámetro este valor del Banco Nación del precio del dólar. Yo fui poniendo un estimado de cuánto pensaba que iba a estar en pesos y lo fui dividiendo por dólar y después lo busqué en Mercado Libre. Algunos los busqué de primera instancia, pero también redondeé números, por ejemplo. Eh, en donde más diferencia había era en la EDUCIA, que también es lo más caro y por eso es lo que más diferencia hace. Y bueno, básicamente los costos directos son la EDUCIA, el sensor y el motor. Un transistor se venden de a 10, pero yo uso uno solo. Lo mismo con las resistencias. Y también lo mismo con los cables. Yo usé creo que, no sé si 3 o 4, pero bueno, lo mínimo que encontré es de A40. Eh, Toda esta parte es el tema de- del circuito que armé de testeo para ver si funcionaba. No lo llevé más allá del protoboard. Eh, bueno, como este trabajo lo hice todo en pandemia, no tuve costos de viáticos. Y esto no estaba muy seguro si agregarle un extra de, no sé, si fuera, por ejemplo, no sé, luz, de la que gasté mientras hice todo esto. No sabía si agregarle o no, así que agregué un precio Está bien, medio. corresponde, corresponde. Está, perfecto. Ok, agregué un precio así medio arbitrario. No sé si gasté $10 de luz en todo el trabajo, pero bueno, fue por poner un número. Me imagino que para el próximo trabajo es un ítem para ir eh, chusmeando, imaginando cuánto uno está gastando de energía eléctrica, porque bueno, estamos aprendiendo, ¿no? Sí, Entonces uno se va a dar cuenta si usó mucho la estufa o si usó el aire acondicionado eh, para poder trabajar, y eso hay que tenerlo en consideración cuando use uno la estimación de costo final. perfecto. Bueno, y después hice todo en lo que sería un desglose de tareas y le agregué un precio, o sea, un precio por hora de $5 y en función de cada tarea que tenía en el WBS. Ujú. También lo separé en qué es cada parte. ¿Se ve bien? Sí, ¿no? Sí, 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 Ok. perfecto. Eh, Primero todo lo que es la parte de planificación, lo que es requerimientos y límites, que era más o menos qué sensores, actuadores iba a necesitar y cómo se iba a- a construir. Eso también está en la parte de la esquematización del proyecto, en la cual definí ciertas áreas en las cuales
iba a tener, o sea, los threshold que serían entre zonas donde vibraba. Digamos, no era progresiva la vibración, sino que eran distintos niveles, eran como escalones. Los saltos Claro, entre... exactamente, saltos. Bueno, y compra de componentes no fue más de 2 horas. De ir a abrir la puerta de Mercado Libre. Claro, claro. Pues además la educía ya la tenía, así que eh, no tuve mucho trabajo. Después esto también fue hace un montón y parte fue en la cursada, pero más o menos le estimé eh, cuánto fue que tardé. Eh, pero todo lo que fue la configuración de GPOs y de interrupciones fue seguro Más lo, tiempo llegó. lo que más tiempo me llevó. LEDs era medio utilizar los GPO, así que no Claro. era mucho trabajo, era más que nada un poquito más. Timers también me llevó un tiempo y todo lo que es el PWM lo hice con timers, no me llevó mucho, solo eh, acá le agregué también un tiempo extra que tardé porque la... Acá no sé si era el propio MCU o qué, pero tenía un problema a la hora de hacer una división y me lo ponía con muchos decimales. Eso me llevó a un error que me costó mucho darme cuenta y nada, me llevó más tiempo del que debería. Esto si no hubiera sido mucho más rápido. Y bueno, después el algoritmo general que es el que se encarga de usar todas las librerías. Ustedes para GPIO usan directamente acceso a registros, ¿no? Eh, O funciones directamente acceso a registros. sí, lo hicimos todo de cero. Ver metal. Claro, exactamente, sí. No Bien. usamos el LPC Open. Por eso las 40 horas. Las 40, las 8 horas. Claro, sí. Y Ok, interrupciones lo mismo, todo lo que era el vector de también. interrupciones era medio rompecabezas. Ah, Eh, cuando dijo rompe me asusté. eh, bueno, el hardware no tardamos mucho. Sí, Acá yo tampoco sabía si agregarlo, pero en el medio se me rompió un vibrador porque era el que es una monedita. No sé si sí. lo. Sí, sí. Bueno, los Un buzzer. claro, pero el buzzer creo que suena. Ah, claro, este es vibrador. Sí, sí, está Este es bien. solo vibrador. Sí. Eh, los cables eran muy finitos y se me terminó rompiendo. Eso le debería haber agregado más tiempo porque tuve que esperar a volver a comprar otro que era más grande y un poquito menos endeble. Y por último, bueno, el testeo del firmware que también fue como parte del debug. No solo que funcione, sino que debuguearlo. El testeo final con todo armado, ya sea firmware y hardware. Y bueno, todo lo que es el informe que pedían en la cátedra. Bueno, esto en un costo total, el real me quedó en 460, casi $469 y el esperado era 520. ¿Se lo facturó a Miguel Ángel? Por suerte para él no, porque pagar esto por ese proyecto. Bien. Bien, me pareció bastante detallado. Bien, bien la idea, bien la No idea. sé si agregarle también en otro lado la cantidad de horas totales. Eso podría haber agregado una columna más. Ahora me di cuenta. Sí, claro, una columna más y directamente que el Excel lo calcule. Sí. Sí, bueno, es una buena. Claro, y aparte que surge todo el resto bastante más fácil, ¿no? Sí, Porque, porque acá tuve que hacer las cuentas una por una. claro, sí, sí. Bueno, eh, digamos como tarea más allá de esto, hágalo para que le quede bien registrado. Bueno, Dale. ¿sí? Total ahora es fácil. Claro. Con respecto al tema calidad, acá significaría el tema calidad, por ejemplo, ver
¿qué normativas existen en el mercado para un equipo de este tipo? ¿Qué normas se deben cumplir? ¿Este es un equipo de hobbyista o es un equipo que tiene eventualmente alguna salida comercial? La idea estaba basada en un, en un video que... el trabajo este lo hicimos con Lucas, justo. Justo a los dos nos nombraste primero. Pero la idea la propuso él de un video que hacían una especie de tercer ojo para ciegos. Sí. Y justamente era como algo que te ponías en... Esto estaba pensado para hacer con el Arduino, el más chiquito, el que es como una moneda, no me acuerdo el nombre, y que eso sería como un ojo en la mano, entonces lo podés acercar y movés la mano de forma de saber qué es lo que tenés alrededor. Tendría una aplicación industrial, pero no sería con estos, justo con estos insumos, sería con otros. El sensor es muy grande para llevarlo en la mano. No, no es especialmente grande, pero sí no, no es para tenerlo en la mano. Sí, sí, es incómodo para llevarlo en la mano y que Claro, no moleste. claro, exacto. Lo mismo la educía, usar la educía para esto es una bazooka, Matar, pero una hormiga. matar una mosca a cañonazos. Claro. Bien, Eh, pero sí, es industrializable. entonces, la No sé, idea igual, de nuevo, como decía recién Juan, no sé cuánta gente va a invertir en esto. me olvidé de contarlo cuando estaba Juan, que hay un programa en televisión, creo que en Discovery Science, que hay un grupo de inversionistas que están en un, digamos, en un estrado, como si fueran el jurado de MasterChef o de Shark alguno de Tank. estos. ¿Cómo? Shark Tank. Sí, 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 sí. está buena, es entretenido. Y que hay uno de ellos que es el que lleva la voz cantante mayoritariamente, que la gente va y le presenta sus proyectos. Y le dice, bueno, para llevar esto a la práctica, ¿cuánto necesitarías? Y si llegan a un acuerdo entre lo que necesitan y lo que ellos están dispuestos a invertir pensando que van a tener rédito, evidentemente gente que tiene mucha experiencia en la gestión de proyectos, le dan un préstamo con condiciones de, por ejemplo, intervención en las acciones de la sociedad o algún tipo de reintegro con el tiempo. Bien, ahora volviendo a este proyecto, entonces uno en el futuro, para el caso de proyecto final, uno tiene que fijarse qué equipos similares existen, eh, sabiendo qué equipos existen, ver esos equipos qué normativas están cumpliendo. Normativa significa normas IRAM, normas, qué sé yo, ANSI, normas de IEC de Europa, no me salía, de IEC de Europa, y ver esa normativa trasladada a nuestro país, en qué se convierten. Es decir, si existen normas IRAM similares. Entonces, eso significa calidad en este proyecto. Para verlo, para entenderlo y ver si yo lo quiero exportar o si yo lo quiero vender seriamente en el mercado local, ¿qué normas tengo que cumplir? Por ejemplo, alguna sería de seguridad eléctrica. Digo, si esto lo vas a llevar Por encima, ejemplo, por más allá de ejemplo. que es una batería chiquita, no. O de seguridad eléctrica o si existen normativas, creo que yo les comenté sobre eh, productos que se utilicen en bioingeniería, que tienen que tener autorización por parte de la ANMAT.
Entonces, ver qué normativa del ANMAT tiene que cumplir. Si yo voy a hacer un equipo un microcontrolador que trabaja por ejemplo, en el caso de la EDUCIA, a 204 MHz, ¿cuánto me va a interferir en los equipos que tenga alrededor? Normativas de compatibilidad electromagnética. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Claro, ok. Como si fuera, Eh, no sé, un marcapasos, lo podría por afectar. ejemplo, un marcapasos, claro. Bueno, ahí ya es muy serio el tema porque hay que garantizar la parte de fallas. No, no, decía que que la educía, por ejemplo, puede afectar con un marcapasos. Ah, No sé sí, si sí, puede llegar claro. a pasar. No, no. Justamente la EDUCIA en particular, por las características del córtex que tiene, trabaja con un cristal de baja frecuencia, 24 MHz, por ejemplo, o 12 MHz, e internamente se multiplican la frecuencia con el PLL que tiene. Por ese motivo es muy piola la incorporación de los PLL en los córtex, porque no tiene, externamente no trabaja 204 MHz, trabaja adentro del micro de 204 MHz. Pero de cualquier manera, claro, hay que analizar si tengo al lado un receptor que está trabajando a 24 MHz, bueno, lo puedo llegar a molestar con el oscilador mío de la deducía. Pero bueno, lo que significa, en resumen, para todos, hablar de calidad significa qué normativas tengo que cumplir, por qué me conviene, cuál es el gasto de cumplir esas normativas, cuánto trabajo tengo que poner en mi producto cuando lo vaya a fabricar, en verificar que se cumplan esas normativas, lo que me gasta, porque voy a estar dedicando de vuelta en la planilla que estaba mostrando Sasha recién, en esa planilla hay horas de ensayo. Entonces, el costo de la calidad, el costo para cumplir con las normativas. ¿Entrarían Ah, horas de investigación también ahí? por supuesto. Ok, Alguien las tiene que pagar. claro. Recuerden ustedes que esto no se aplica solamente a la economía del país. No existen las cosas gratis. Es decir, que la aprobación de la materia de electrónica digital 2 costó 420 y pico de dólares. Que, digamos, que no se monetizaron porque no fueron billetes que uno puso arriba de la mesa. Pero el tiempo de ustedes vale. Y acostúmbrense a hacerlo valer para su vida profesional. No, claro, pero capaz era algo que, no sé, vos deberías saberlo. Por ejemplo, esto del tema de calidad. Capaz vos deberías saberlo y es problema tuyo. Yo como comprador no te tengo que pagar ese tiempo que. No, no sé, pregunto. A eso iba destinada la pregunta. Bueno, ese es un tema. Si uno lo quiere decidir como inversión, porque es algo que me va a dejar a mí, por ejemplo, aprender a utilizar el entorno de desarrollo de un microcontrolador nuevo. Si eso me queda a mí, lo acepto yo como inversión mía y es horas que yo regalo, porque me va a quedar a mí. Ahora, y esto lo digo en forma jocosa, si para convencer al cliente le tengo que preparar un asado, esas horas de asado me queda a mí en mi acervo cultural el hacer el asado, no, sino que es una inversión que yo estoy haciendo para que el cliente me entregue la realización de su proyecto y por lo tanto lo tengo que cobrar. De vuelta, si yo quiero decir que estoy haciendo pensando en el futuro, porque este es un proyecto muy importante para mí, podría llegar a aceptar que sea una contribución del patrimonio personal, es decir, que yo estoy poniendo plata de mi bolsillo, horas, y no se lo cobro al cliente. Pero si el cliente me exige, por ejemplo, que utilice un entorno de desarrollo o un sistema operativo distinto al que yo estoy dispuesto a utilizar, y eso me lo exige el cliente. Por ejemplo, ustedes están acostumbrados a trabajar con FreeRTOS.
Viene el cliente y me dice, no, yo quiero trabajar con Linux embebido. Ah, bueno, esa es una exigencia del cliente. Por más que me quede a mí, yo tengo que dedicarle porque es algo que me pidió el cliente especialmente. Más o menos queda clara la idea, Sasha. Sí, 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 era justamente eso último. No es lo mismo una exigencia que te puede hacer un cliente con esto de, bueno, yo te vengo a comprar tu producto, vos deberías haberlo investigado, por ejemplo. Bueno, por ejemplo, supongamos, yo soy un ingeniero que empezó a trabajar con los microchips hace un montón de años y estoy acostumbrado a trabajar con los microchips. Me doy cuenta que ya no me aceptan proyectos porque nadie quiere trabajar con microchip porque hay microcontroladores más poderosos y más baratos. Entonces me digo a mí mismo, caramba, tengo que actualizarme. Me voy a hacer un curso de Cortex. Eso no se lo puedo cobrar al cliente. No, perdón, no se lo debería cobrar al cliente. Ahora, supongamos que estamos hablando de 10 años atrás, en el cual Microchip estaba todavía en una cumbre de divulgación, de uso, y Cortex era incipiente, recién estaba apareciendo. Entonces, si en ese momento venía el cliente y me decía, quiero que lo hagas con Cortex, entonces en ese caso, como yo le estaba ofreciendo una alternativa que comercialmente era viable, entonces ahí sí puedo facturarle la investigación al cliente. En una de esas se la facturo no totalmente, sino parcialmente, porque le digo, bueno, como esto me va a quedar a mí y me va a permitir, vislumbro que el futuro se va para este lado y me va a quedar a mí el conocimiento, ok, en lugar de facturarle 20 horas de aprender el entorno de desarrollo y la arquitectura del micro, le facturo 10. Y 10 las invierto yo de mi bolsillo. Esa parte, la investigación es flexible. Ahora, si yo soy una universidad de primer nivel del mundo y viene un cliente y me pide algo especial que lo tengo que investigar, las horas de investigación se las cobro. De vuelta, si es algo que yo después en la universidad esta no voy a usar nunca más, le cobro todas las horas. Si es algo que me queda en el patrimonio cultural de la universidad, veo la forma en la cual, como me deja a mí un sedimento tecnológico y de aprendizaje, veo cómo es que se lo facturo. Ok, De perfecto. vuelta, no hay una regla general. Ahí tengo que analizar cada caso y ver cómo me conviene a mí para entrar en el mercado. ¿Está bien? Sí, sí, perfecto. Federico. Ahí voy, un segundo. Sí, claro. Ahí se está viendo. Sí. Sí, sí, se ve bien. Ok. Bueno, para el diagrama de costos, o sea, lo modifiqué a lo que era la última vez. Se le agregaron lo que eran todas las tareas del WBS. Se le agregó también el cálculo de los costos estimados y el cálculo, o sea, los costos en dólares más de los materiales, más de los componentes sería. Entonces se dejó lo que es las horas de trabajo, ingeniería, todo en pesos y todos los componentes en dólares. Básicamente se agregan las tres cosas que le faltaban al diagrama antes, ¿no? Que estaba medio estático. Entonces finalicé con un costo total de estimado y
de 66.000 pesos y bueno, un costo total real, que bueno, el costo total real se le sumaron lo que era el tiempo real que tardó el proyecto, que bueno, eso sumó en lo que eran las horas de trabajo. Y bueno, dejé más o menos el formato que había usado la vez pasada. Después, para lo que es el diagrama de calidad, ¿tenía alguna que otra duda en A cómo ver. armarlo? No estaba seguro. Acá. Me basé en la bibliografía que había pasado la última vez. Y bueno, armé 3 partes principales para la gestión de calidad. Que bueno, todas van a estar relacionadas de una manera que si falla una de las partes, se pueda volver a un paso previo. En la primera parte, que es la planificación del proyecto, lo que se hace es definen lo que son los requisitos técnicos, las normas de calidad del proyecto y bueno, el alcance que va a tener el proyecto a desarrollar. Bueno, una vez definido, se pasa a la siguiente etapa, que es la de asegurar lo que es la calidad del proyecto. Y bueno, para asegurar la calidad del proyecto, lo que se debe hacer es bueno, seleccionar los equipos adecuados para realizarlo, hacer las siguientes simulaciones y bueno, también en esta parte es donde se harían la corrección de los errores que van a surgir a través de las simulaciones. Si todo va bien, las simulaciones marchan bien todo, se va a la etapa final, que sería el control de la calidad. En esa última etapa es donde se aprueba la gestión de calidad del proyecto o no. Entonces, si se aprueba, ok, se finaliza, o bueno, si no, se va a tener que se ve si hay que volver a un paso previo para volver a realizar simulaciones y la corrección de los errores, o si no es viable, se volvería al primer paso, en donde, bueno, se revisan lo que son las normas de calidad, los requisitos técnicos y alcance del proyecto. Y bueno, no sé si el diagrama que armé, no sé si está bien, o sea, no estaba seguro de cómo armarlo. Está bien, sí, porque ¿cuál es No sé. cuál es la duda? No estaba seguro si, o sea, o por ahí le faltaban cosas, o qué sé yo, que esté mal encarado, no lo sé. Como no hay nada estándar, dije, bueno, traté de armar algo más o menos basado en la bibliografía, pero bueno. Requisitos técnicos, normas de calidad, alcance del proyecto. Sí, me parece está bien. Celeste, Diego. Sí, coincido. Sí, totalmente. Coincido que está bien. Digamos, por ahí, en cada vez que cambie un proyecto, bueno, van a ir variando algunas cosas, algunos detalles, Claro. unas normas, lo que sea, pero la estructura está muy clara. Está bueno, quedó buen armado. Me parece claro, sí, sí. De vuelta, no hay Bueno, reglas muchas gracias. generales para esto. Hay que utilizar la información que nos da el PMBOK y el Project Manager for Dummies, que son nuestras referencias bibliográficas. Pero me parece bien, me parece muy atinado el gráfico este. A mí me sirve. Ok, perfecto. Gracias, Marcelo. Me gustaría ver la tabla anterior, por favor, un minutito. ¿A ustedes qué les parece qué les parecen los colores? A ver, hablemos todos. Esto no es un examen, sino que estamos aprendiendo todos. Después voy a hacer otro comentario con la presentación de Federico, pero ¿a ustedes qué les parece estos colores? Hay una tendencia que no sé por qué es, pero ya lo vi muchas veces esto de que sea uno blanco, uno gris, uno blanco, uno gris, uno blanco, uno gris. No sé si es una especie de estándar o algo por el estilo, pero a mí siempre que lo vi no me gustó. Pero es como que lo hace difícil de leer.
Digamos que la idea de poner uno blanco o uno gris es marcar los renglones. Claro, yo entiendo que es con los renglones, pero me parece como mucho más fácil de leer renglones en serio. Pero Pero no es a mí me en parece, especial por ejemplo, con lo que de Fede, el sino gris, que siempre lo vi así y nunca me gustó. el gris es demasiado intenso. Sí, pasa por ahí. Si ustedes hacen una tabla dinámica con Excel, se los va a poner en dos tonos de color, uno blanco y otro con un celestito muy clarito. Ese es el estándar. Y está bueno porque cuando tienen 50 millones de columnas, para no equivocarse. Y lo que está pasando acá en particular es que ese grisado tendría que ser bien suave, un poco más con transparencia, para que incluso se note la diferencia entre los distintos grupos. Y los colores armonizarlos un poco más. Un poquito más, sí, es como que chocan. Son colores muy intensos. Pero es eso, estamos entre ingenieros, entonces todos nos vestimos mal los ingenieros, nunca pudimos combinar los colores. Pobre de vos. Habla por vos, Diego. Pobre de vos. Hablo de los varones. Por eso yo me he visto toda de negro. Pobre de vos. A mí me costó años aprender. Mi mamá Bueno, me retaba. está Dice, bien. no, así no salís a la calle, me decía. Bueno, hablando en serio, ¿qué veo de esta tabla por ahí, Fede? Que está muy chica la letra y en el momento de hacer una presentación como que se pierde. Por ahí yo lo que hubiera hecho es agrandarle un poco el tamaño de la letra y hacer un poco más estrechas las columnas, como para que Exacto. quede un poco más visible todo. Sí, ahí tenés razón. Me di cuenta, bueno, ahora que lo estoy presentando, porque lo hice en Excel, le saqué foto y lo subí. Y sí, después vi como quedaba presentado y dije, estaba re chiquito, por eso hice zoom. Y Pero sí, es verdad. fíjate un detalle no menor que es justo en la fila principal, donde están todos los títulos, tema, concepto, detalle, que el rojo con el negro como que se pierde muchísimo y es donde uno se tiene que enfocar para leer cada una de las columnas. Acá, está bien, perfecto. Le dejé los mismos colores que la otra vez porque me habían dicho que estaban buenos. Pero el rojo para cambio. títulos, no, el rojo es para resaltar, pero para títulos, en general, los gráficos agradables, que son agradables a los ojos, son aquellos que usan colores pastel. Los colores pastel son del color tipo durazno, verde clarito, beige, esos son colores que son agradables y uno los puede llegar a combinar bastante bien. Pero colores suaves, no estridentes. Yo el otro día estaba viendo una casa, paseando una casa color violeta, intenso. Yo me imagino que cuando uno pasa le llama la atención, pero si uno vive en esa casa y todos los días se levanta y mira la casa y la ve violeta, yo creo que termina prendiéndole fuego. Probablemente. Sí. Aprovecho Entonces, para pasar un mensaje muy rápido. Tengo que irme por un tema personal a las 9, Marcelo. sí, está bien. Bien. Y un comentario en la presentación respecto al chasquido, Federico. Chasquido. Como Sí. mi amigo Tomás Prudente. Hay que tratar de evitarlo. Queda feíto. Dale, ok, Marcelo. ¿Sí? De vuelta, estamos aprendiendo, ¿sí? No se tome esto de mala manera, por favor, porque el objetivo es... nosotros tenemos que evaluar, entre otras cosas, y por eso pensamos que la presentación final de los proyectos de ustedes, por allá por diciembre, va a ser presencial. Si todo sale como las cosas parecerían indicar, la vamos a hacer presencial, en una de esas en más de una fecha, por el tema de las burbujas, si todavía existen y todo eso, de acuerdo con los protocolos que estén vigentes en ese momento. También para poder visualizar y tratar de ayudar y dar algunas ideas de la parte actitudinal, de cómo es que nos paramos frente
a un grupo que nos va a estar escuchando, ese tipo de críticas, porque son lo que tenemos que evaluar, entre otras cosas, con las nuevas metodologías que estamos utilizando para las competencias de los alumnos. Competencias actitudinales se llaman esas, es decir, qué capacidad de transferencia tiene el alumno cuando se tiene que poner a hablar frente a un público. Ayer, por ejemplo, yo no lo vi, porque la verdad que estoy medio podrido ya de la política, pero según me contaban, o escuché por comentarios periodísticos, que hablaban de el debate que hubo en televisión de los candidatos de la provincia de Buenos Aires, y había algunos que no estaban preparados para enfrentar un debate. Entonces, la idea que nosotros estamos tratando de implementar es que ustedes se acostumbren a hablar en público, que se sientan liberados, que sea algo más o menos cotidiano, que se encuentren con preguntas que los descolocan. Es decir, cuando uno le hace una pregunta en una exposición, si el expositor está demasiado concentrado en su tema, lo descoloca, lo sacude y lo saca de eje. Entonces, acostumbrarnos a todo eso, irnos preparando, hacer un coaching. ¿Bien? Gracias, Federico, entonces. Perfecto, gracias. Sebastián. Sí. Ahí está cargando. ¿Se llega a ver la pantalla? Sí, perfecto. La parte de costos, a mí me había faltado la planilla porque había hecho un análisis un poco más distinto, entre comillas, de lo que habían presentado. Entonces, generé una especie de planilla bastante compacta en la cual aglutiné ciertas cosas. No es que definí individualmente qué insumos y qué materiales, sino que los agrupé, por ejemplo, en ese caso. Y lo mismo con las horas de desarrollo, que podrían implicar tanto el software como la lectura de material, etc. Lo que por ahí me costó un poco es tratar de determinar qué valor tenía esa hora, porque entré a la página del Copitec, se llamaba, Sí. y no me convencía cómo estaba calculando la hora de un ingeniero. Además, digamos, no partía de un parámetro como para decir esto es de un ingeniero senior, esto es de un junior, esto era un número medio agarrado de los pelos. Y justamente en un momento hablé con Celeste y le comenté que me daba como 10.000 pesos la hora, lo cual era ridículo. Por eso hice como ciertas acotaciones ahí abajo en los apéndices, y tomé sueldos estándar, si se puede decir estándar, para calcular lo que es la hora de trabajo de las personas que intervinieron, que era Joaquín González y yo, y un valor de hora diferente para lo que era la consultoría externa. Esa consultoría se la hacíamos al docente, al ingeniero Nicolás Álvarez, tomando un valor de referencia como sueldo de ingeniero senior.
Y en función de eso, más o menos, con todas esas aclaraciones que tiene ahí, no sé si se logra leer, se estimó el valor de la hora para cada caso. La duda que me quedaba era si, por ejemplo, los viáticos, viendo la presentación de Saya, creo que fue, vi que la pasó en la parte de costos indirectos. A mí me pareció que era directo, pero no sé, eso me quedó la duda, y lo mismo que el consumo eléctrico, que también es medio azaroso el cálculo, porque no podía establecer cuánto consumo realmente llevó. Con respecto tanto a los viáticos es un poco Un poco flexible la gris, ¿no? interpretación. Sí, es un poco ambiguo, exacto. Sí. Yo personalmente lo incorporaría dentro de los costos directos, pero no es criticable si se pone como costos indirectos. Yo lo pensé en directos porque inevitablemente, como me tenía que transportar a la casa de mi compañero, llevar el desarrollo de eso me implicaba que tenía que gastar dinero en trasladarme, o sea que por eso lo puse en directos. Me sonaba más indirecto si no sé, si rompía algo, se rompía algún componente y había que recomprarlo, o bueno, la multa que tuve que pagar. ¿Multa que de tránsito? Multa de estacionamiento, la gente de la ciudad de Buenos Aires que está los domingos se ve con tiempo libre, me aplicó. Me aplicó. Pero a mí- yo como anécdota tengo que un día vengo de un viaje y voy a saludar a una hija mía en Belgrano, en Congreso y Cuba, dejo el auto en doble fila para bajar, darle un beso y subir, y me hicieron una multa. Un domingo a las 2 de la mañana, la noche del domingo al lunes, que no había nadie en la calle. Bueno, en fin, bueno. Sí, y eso es con pago voluntario, Sí, claro, si claro. no es mucho más. Sumado todo eso, repito, lo de la energía no sabía cómo estimarlo. Digamos, usamos algunos osciloscopios, las PCs, pero no, ahí no sé si hay alguna forma de medir. Tendría que estar cronometrando qué tiempo de desarrollo tuvimos como para estimar la hora, pero no sé. Este, así que tiré un valor medio bajo porque, nada, en esa época, porque esto fue hace como 2 años, en esa época la energía valía, no sé, 500 pesos mensuales, así que no podía ponerle tampoco un valor muy alto. A ver, si yo tuviera que hacer una estimación de costo, pensando que no es una empresa, porque si fuera una empresa, el 100% del costo de la energía se tiene que prorratear en las actividades de la empresa. Claro, Lo que cambia la estamos tarifa. hablando de una casa Mm, en la cual lo que tendría que hacer yo es, por ejemplo, si yo voy a trabajar 4 horas por día en el proyecto, es decir, 20 horas semanales, bueno, esas 80 horas mensuales las tengo que prorratear sobre el costo de la energía total. ok. O poner un medidor de energía eléctrica, pero ya me parece que eso es terriblemente Detallista. excesivo el detalle, que no es el Claro. objetivo en este caso. No, y bueno, me fijé ahora el cuadro tarifario y está a 3 pesos el kilovatio hora, o sea que nada, no dudo que hayamos llegado al kilovatio. Está bien. Bueno, Por ojo los que equipos que usamos, no sé. está, no, ojo, también está de por medio aire acondicionado, calefacción eléctrica. Sí, está bien, sí. No, en nuestro caso, brisa natural. Bien, mejor, más sano. Bien. ¿Y la parte de calidad? La parte de calidad no la modifiqué porque cuando recién se dijo sobre qué normas o qué tipo
reglamentos necesita el componente, dije, bueno, entonces tiene que ser por ahí. Yo había presentado la vez anterior, pero era... ¿Dónde está? Era más texto, igual que esto, y esa parte no la modifiqué. Me acuerdo. Eran más Sí, como observaciones. Pero bueno, sí, si sí. ahora se dijo que se encara más por el lado de reglamentos y demás, bueno, tengo que verlo por ahí. Bien. Lo que sí escuché en la clase anterior, cuando vi el video, dijo que había que presentar algo que era la matriz RASI, ¿puede ser? Eso lo tenía que presentar Alan. Eso No, en le forma, entendí en que la forma gente privada, en forma que había privada faltado. se lo encargué a Alan para que lo presentara ahora, cuando terminemos esta parte. Perfecto, perfecto, no dije nada entonces. Bien. Muchísimas gracias. No, por nada. Bien. Franco. Franco. Sí, de acuerdo. Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Ok. Bueno, ahí les paso a compartir. Bueno, avísenme cuando estén viendo algo. Ahí está. Ok. Bueno, empiezo con lo que es la parte de costos. Desde la última presentación que hice, no hice muchas modificaciones. En particular, hice lo que es el agregado de la estimación de los precios en dólar. Lo que vi que hicieron algunos de mis compañeros es hacer un desglose del trabajo de que les tomó en cuanto a tiempo, según las tareas que fueron realizando y ponerle un precio a cada una. Eso sería estimación de, como lo diagramamos en el WBS, que es algo que se me pasó de largo. Me disculpo de antemano por eso. Pero bueno, es algo para agregar, ¿no? Bueno, básicamente lo que hice fue una tabla de los costos estimados, teniendo en cuenta la fecha de inicio del proyecto, que fue hace relativamente poco, fue en enero de este año, con lo cual fui traspasando los precios que tenía en pesos al costo que tenía en dólar en ese momento. Luego, bueno, en eso me basé en un sitio web que me diese el precio del dólar a la fecha de enero de 2021, ¿no? Y bueno, tuve una estimación de que en enero de este año el proyecto costaría algo así como $181 aproximadamente. Y luego lo que hice fue ver cuándo fue la fecha de finalización del proyecto, y a partir de eso también obtuve la estimación, obtuve el precio del dólar, y hice una tasa de cuánto valía el dólar en ese momento, al comienzo del proyecto y a la finalización del mismo. Bueno, acá se ve que ahí en enero valía 89,5 el dólar. Y luego, bueno, hice la misma tabla con la corrección del precio a la fecha de finalización, donde el dólar ya había subido algunos puntos más, ¿no? Y lo que se puede ver es que el importe en dólares, o sea, el mismo proyecto costaría menos por
un poco por la subida que tuvo, ¿no? Y bueno, eso serían los costos reales del proyecto. Sería la tabla para lo que realmente costó. Y bueno, esto es lo que hice en cuanto a costos. No sé si hay algo para mencionar o si paso a la parte de calidad. ¿100 pesos la hora? Sí, No, sí, eso es algo que habíamos hablado la última vez que sí, está un poco barato tal vez. tal vez no, muy barato. Bueno, Yo creo mi que mano de obra Te es compro a una barata. hoja principio de por año 100 pesos. a la señora que trabaja en casa, creo que a principio de año le estaba pagando 250 pesos la hora. Claro, sí, sí. Sí, sí, es una mano de obra bastante barata. Sí, yo diría que esclava más bien, ¿eh? Sí, sí, Es Yo creo que comunista. usted tendría que denunciarse a sí mismo como explotador. sí, sí, seguramente, seguramente. Pero se dieron cuenta que pasa algo. Esto que decía Sebastián de que el Copitec planteó una hora de 10.000 pesos y después acá tenemos la hora de Franco a 100 pesos. Como que también estaría bueno buscar como un punto intermedio, ni un extremo ni el otro. No sé cómo lo ven ustedes. Es que yo estuve viendo algunas páginas donde te tira, por ejemplo, valores de lo que es un ingeniero junior, senior, etcétera. Y, y bueno, supongo que por una cuestión personal nadie quiere decir cuánto gana Claro. y agarra 5 o 6 fuentes de información donde una es Toyota, la otra es Edenor y la otra es Telecom y Ujú. la otra no sé de dónde sale. Entonces, nada, son como encuestas. Perdón, ¿por qué se les ocurre que a la gente no le gusta decir cuánto gana? Yo creo que es por una cuestión de que uno a veces cree que gana más o menos bien o que sabe que gana mal y no quiere quedar mal, no sé. Si gana bien, ¿cuál es el problema? ¿Uno tiene que Y avergonzarse por ganar bien? no, pero la gente es envidiosa, esa es la realidad. Mire, la gente es envidiosa, uno gane poco, gane mucho, ¿eh? No conozco a nadie que haya dicho cuánto gana. Siempre uno supone o piensa, pero no. Nadie te quiere decir cuánto gana. Bueno, ¿está bien? Sí, yo he trabajado en alguna empresa en la cual los sueldos eran top secret, pero era un secreto de Estado, ¿eh? Pero en cualquier ámbito, no solamente hablando de un profesional de ingeniería, de un abogado, nadie te quiere decir cuánto gana. En general está medio mal visto, pero nada, yo en general, si le pregunto a algún amigo conocido, me responde. Y yo respondo también. Sí. Claro, Sí, eso es cierto si lo es que dice conocido. Manuel. También es cierto que hay muchas veces en las empresas, por ejemplo, que está medio mal visto y de golpe cuando empiezan a hablar de cuánto ganan se dan cuenta de que dos personas que trabajan haciendo lo mismo, una gana más que otra. Por ejemplo, si son mujeres, ganan menos. Bueno, Y ahí empiezan los problemas. Por eso puede ser que esté medio impuesto, que esté mal visto. exactamente, exactamente. Sí, señor. Sí, señor. Ese tipo de cosas. A mí me tocó trabajar en una empresa en la cual cuando me convocaron para trabajar, bueno, nos pusimos de acuerdo en el sueldo. Y el segundo tema que para mí era imposible de transar eran las vacaciones. Porque yo en esa época venía del INTI que tenía 40 días de vacaciones por año. Entonces yo podía aceptar tener 30 días de vacaciones, pero 10 días de vacaciones, no. Y me levantaba y me iba. Bueno, me dijeron, pero ¿qué van a decir los compañeros tuyos de trabajo que tienen más años de antigüedad y tienen menos vacaciones? Y qué sé yo.
Y la tercera condición, que es así, fue revolución. Bueno, nos pusimos de acuerdo en eso también. Y la tercera condición, que eso también era para mí fundamental, era el mate. La empresa esa tenía prohibido el mate. Yo tomaba mate. Bueno, pero eso tiene que ver con el negociado que hace el empleado con el empleador. Ahí cada Por uno hace su supuesto, historia. por supuesto. Entonces queda como todo en secreto eso. Si esa empresa me necesitaba a mí para lo que querían hacer, pero ¿por qué no forma parte de las leyes de juego? Y esto lo digo como para que ustedes lo tengan en cabeza. Si alguien viene a buscarlo, hagan valer que lo vienen a buscar. Sí, eso es cierto lo que dice Marcelo. Yo me acuerdo cuando me pasaron a plan también el trabajo, me vinieron a buscar de lo que es el gremio o el sindicato, y me querían mandar al principio a mesa de entradas. Y después cuando vieron el currículum de que yo ya tenía como un historial en, académico, en trabajar en universidad hace muchos años, me terminaron dando a elegir dónde quería ir a trabajar. Pero yo no agarré de una en el momento de querer ir a mesa de entrada porque me parecía que no iba a estar cómoda en ese lugar. Pero sí, eso que dice Marcelo es totalmente válido. Mire, la soberbia es un pecado, Mm. pero también la humildad hasta la humillación es otro pecado también, ¿eh? No estoy diciendo ser el cocorito que se pone a gritar en el medio, no, no. Estoy diciendo, háganse valer. Si ustedes tienen un trabajo en una empresa, ese trabajo es importante. Y hagan ustedes, háganse notar para demostrar que es importante. Bien. Bueno, Bueno, presento adelante. el diagrama de calidad entonces. Bien. Bueno, ahí creo que se ve. Este sería básicamente el diagrama de lo que es la gestión de calidad para proyecto de electrónica digital 2. Acá, bueno, tuve que haberle agregado quizás un estado de inicio, ¿no? Pero iniciaría básicamente con la planificación de cómo va a ser la calidad en el proyecto, que consiste en básicamente tener, por ejemplo, algunas preguntas que le pueda hacer o encuestas a los docentes acerca de qué requisitos y expectativas esperan del proyecto, del trabajo. Luego, lo que sería el acta constitutiva del proyecto, es algo que me consideré importante para lo que es la planificación de la calidad. También definir o tener presente cuáles son las necesidades que va a satisfacer el proyecto y qué requisitos técnicos tiene que cumplir mi mismo proyecto, ¿no? Esos son los puntos que consideré para lo que es la etapa de inicio y planificación de la calidad, ¿no? Luego algunas actividades realizadas para garantizar la calidad durante la elaboración del proyecto. Perdón, Franco, ¿qué es definir requisitos técnicos a cumplir? Claro, por ejemplo, tal vez en mi caso consistía en dos sensores, uno infrarrojo y otro capacitivo. Y bueno, yo necesitaba hacerlos funcionar, pero sin el uso de librerías, por ejemplo, o bibliotecas. Tenía que ser todo con registros. Y bueno, también definí que estos sensores tenían que interactuar de manera que si uno no estaba activado, el otro no funcionase tampoco. Como era un juego también de cómo programarlo. Me haría referencia a eso, o eso era lo que quería decir, ¿no? Podría ese raviolcito podría ser un poquito más explícito. Ok. Bien, lo tengo en cuenta entonces. Luego lo que es las actividades realizadas para garantizar la calidad del proyecto es poder, durante la etapa de desarrollo del proyecto, cumplir con procedimientos técnicos adecuados de
en cuanto a la programación me refería, también repitiendo un poco lo mismo, es no usar bibliotecas, sino hacerlo con registros y usar las herramientas que fueran necesarias por ejemplo, algo para contar el tiempo o para setear la frecuencia de muestreo de los sensores y demás. A eso me refiero con este ítem. Luego, bueno, otra actividad para la calidad son las simulaciones, desde ya. La corrección de errores durante el desarrollo del proyecto es algo que seguro va a servir para garantizar calidad. Y también la compra o la elección de hardware adecuado para el proyecto que quería realizar. Tenía en mente distintos sensores, pero de acuerdo a lo que quería terminar haciendo, de que interactuaran entre ellos, me resultó mejor los que elegí y del modelo que elegí. Luego de la última etapa sería la verificación de los procesos de control de calidad. O sea, con esto me refiero a, una vez desarrollado algunas etapas del proyecto, hacer el control de calidad del proyecto y verificar que esos controles sean adecuados. Por ejemplo, algunas pruebas que fui realizando durante el desarrollo del mismo, y asegurarme de que esas mismas pruebas las estaba realizando de forma correcta. Por ejemplo, la distancia que requerían los sensores o el tiempo en que tenía que mantener activado un sensor o el otro, etc. Bueno, luego otra, para lo que es la verificación de proceso de control, sería poder cumplir con las expectativas que yo mismo me planteé para el desarrollo del proyecto, es decir, que esté satisfecho con eso. Las reuniones periódicas con los docentes para preguntarles sobre cómo poder desarrollar tal o cual módulo del proyecto. Luego, bueno, presentarlo y poder cumplir con lo que el docente pretende de que se tenga realizado al finalizar el proyecto. Y como último paso sería la confección y la revisión de los manuales que hagan mención de los distintos módulos o etapas del proyecto. Luego, siguiendo con el diagrama de flujo, puse un rombo que veo que me quedó la letra muy chiquita ahí, pero lo que dice es cumplimiento de expectativas del proyecto, debería ser cumplimiento de expectativas globales del proyecto. Una vez verificado todos los ítems de la etapa de control de calidad, en el caso de que no sea así, volvemos a este ítem donde se pregunta a ver si se tiene visión clara de cuál es la oportunidad de mejora en el proyecto. Si es el caso, se vuelve a realizar las actividades realizadas para garantizar la calidad en el mismo. Y si no es así, hay que volver a planificar cuáles son lo que me está faltando, lo que estoy necesitando. Y bueno, así se sigue cumpliendo el ciclo hasta poder tener finalizado el proyecto. Y bueno, eso es un poco lo que pensé para lo que es gestión de calidad. Ahora, con lo que hablaron sobre poder incluir normas o estándares, estaba considerando, bueno, tal vez en un futuro poder agregar, no sé, estándares que se apliquen a lo que es la educía o los sensores en sí. Pero bueno, eso es algo también que se podría agregar. En inglés hay una palabra que se llama verbose, que no sé exactamente cómo se traduce, pero que es algo así como ser más explícito. Digamos, sí, ser más explícito sería. Lo mismo que el comentario del definir requisitos técnicos a cumplir, uno dentro de los raviolitos lo que tiene que poner es algo que le haga entender a quien está mirando esta presentación qué es exactamente, con el detalle justo, ni tampoco escribir una página en cada raviolito, ni tampoco colocar generalidades. Claro. ¿Está bien? Claro. Por ejemplo,
reuniones periódicas con docentes. Tomaban mate, hablaban de fútbol. Claro, claro. ¿Sí? No. Bien, bien, gracias por la observación. Por eso, de vuelta, estamos aprendiendo, estamos tratando de darle algunos tips como para que ustedes después puedan hacer la presentación de los anteproyectos de una manera que salga directamente. ¿Está bien? Con todo lo que estamos ahora, como lo estamos grabando, después en el fin de semana, cuando tengan insomnio, vuelvan a mirarlo para ver lo que dijeron los demás y cómo ustedes interpretarían algunas cosas que no harían, otras cosas que sí harían. Por ejemplo, a mí estos colores estos me parecen aceptables. ¿A vos qué te parece, Cele? Sí, a mí el tema de los colores, como hablabas vos antes, me parece que es adecuado, es como lindo visualmente, todo lo que son estas gamas de pasteles. Yo quiero hacer 2 observaciones, Franco, que está bueno que lo vayamos viendo antes de que llegue el momento de hacer la presentación final. Vos fijate que cuando escribís, por ejemplo, corrección de errores, o escribís análisis de pruebas realizadas y corrección de errores, utilizás la mayúscula, por ejemplo, en errores. Eso no sería adecuado. También lo que podés observar es que estás hablando de reuniones periódicas con docentes, donde los nombrás con mayúscula, y después abajo creo que dice cumplimiento con expectativas del docente y es con minúscula. Es una pequeña observación. Que, por ejemplo, corrección de errores no tiene por qué ir errores con mayúscula en ese caso. Análisis de pruebas y corrección de errores tampoco. Por eso, exacto. Bien, Y después, otra cosita más que tiene que ver con el momento de presentar, de que cuando estamos, por ejemplo, acá en el tema del Meet, nos aparece esa ventanita que dice dejar de compartir o ocultar, tratar de poner el ocultar así no la Claro. vemos porque nos está tapando parte del texto, y hacer la presentación de que se vea en pantalla completa. Ah, ok. Son pavadas, pero es para que nos vayamos poniendo cancheros para el día de la presentación. Ah, ok. Sí, como es PDF, no sé si lo puedo hacer con pantalla completa, pero sí, está bien. Lo tengo en cuenta. Sí, ahí depende, siendo PDF depende del visor que se use, ¿eh? Yo uso el Foxit Reader y me lo permite hacer a pantalla completa. No uso el Adobe. Ah, ok. Bien, bien. Bueno, lo tengo en cuenta entonces. Bien. Bueno, gracias, Franco. Gracias. Diego. Ahí presento. Adelante. Ahí vamos. Perdón, estaba muteado. Bueno, yo lo que. El de costos ya lo presenté la clase pasada. Me habían dicho que agregue nada más la hora de ingeniero que estaba usando y que le agregue la fecha para saber, por cuestiones de inflación, para saber cuándo era válido esos valores. Y en el de calidad yo lo hice un poco distinto como lo hicieron los demás. ¿No? Yo tampoco sabía muy bien cómo hacerlo. Mi idea fue tomar distintas normas de calidad que se podían ajustar a mi proyecto y bueno, explicar cómo mi proyecto iba a seguir esas normas. Entonces, la primera que tomé fue la ISO 9000, que es de control de calidad, y planteé que, bueno, que mi control de calidad iba a ser el testeo de cada bloque individual, porque mi bloque estaba compuesto por... Mi proyecto en sí estaba compuesto por distintos bloques que eran de programación de la ROM, los multiplexores y demás. Entonces, mi idea era como lo que hice fue testearlo individualmente y después, una vez que lo integré, testear todo el bloque integrado.
Y después la comparación de medición de tensión, porque mi proyecto consistía en medir tensión y mostrarla en pantalla. Entonces me pareció una buena manera de testeo probar, o sea, medir también con un patrón conocido, como podría ser un multímetro, y comparar que la medición esté dando bien. Después la ISO 9001, que la idea es plantear los requisitos o los requerimientos del proyecto, donde, bueno, la idea era que la tensión medida tenga un error menor al 10%, que el sistema sea capaz de medir tensiones entre 0 y 3,3 volt, y que el tiempo de respuesta ante un cambio de tensión sea menor a 1 segundo. Después la ISO 9004, que tiene que ver con mejoras de desempeño. Ante eso, una idea que me pareció que podía ser útil es la de implementar una interfaz gráfica que sea más intuitiva, porque lo que hicimos en Digital 1 era una pantalla que era de fondo negro y los números en amarillo, y además se notaban mucho los píxeles, era muy discreto, digamos. O sea, la resolución era muy baja, es algo hoy. Y agregar colores que indiquen rangos de tensiones peligrosos o críticos. Me refiero a que, como digo, o sea, era como todo muy monocromático, y por ahí estaría bueno agregarle colores que le indiquen al usuario de manera intuitiva y rápida, en una sola vista, de qué es lo que está pasando, sin tal vez tener que analizar el valor y demás. Y por último, la ISO 14001, que tiene que ver con la administración ambiental. Para eso lo que planteé es un sistema de bajo consumo, y que, bueno, el consumo sea lo suficientemente bajo para mantenerse en la tarifa más baja de Denor como criterio. O sea, yo no hice un flujo de trabajo, digamos, sino que fui tomando distintas normas que fui encontrando, y trataba de tomar las que se podían ajustar a mi proyecto. Me parece bien. Está bien. Cumple la idea, porque están mencionadas las normas y la aplicación. Me parece bien. Son distintas formas de representarlo. Está bien. Sí, porque después vi tal vez otras normas, pero que tal vez no se ajustaban a mi proyecto, tal vez se ajustaban a un proyecto un poco más complejo. ¿Ceres? Diego, yo el único comentario que tengo para hacerte, que es para enriquecer lo que escribiste, que está muy bueno, es que tengas en cuenta el tema de los acentos. Fíjate propósito, fíjate comparación, medición, tensión. Hay un montón de palabras, ahora se me perdió alguna de las que había visto antes mientras vos estabas hablando, administración, van todas con acento. Y es como que baja mucho la calidad de lo que hiciste el tema de que no esté bien acentuado. Vamos a ser profesionales, así que ese es un tema no menor a tener en cuenta. Okay, porque puede buenísimo. estar muy bueno lo que uno hizo, pero en cuanto hay una falta, un tilde, es como, es una macana. Pero es solo una observación, nada más. No, sí, además es cierto que no presté cuidado a eso, así que sí, es cierto. Más que nada porque vos el día de mañana tenés que escribir la memoria, vas a tener que escribir el informe y todas esas cosas se observan. Okay. Y las presentaciones que uno haga a futuro en el laburo, también, ¿no? Sí. Pero muy bien. Perfecto. Gracias, Diego. No. Manuel. Ahí presento. Bueno, yo hice el trabajo con mi final de Digital 2, que le puse de nombre dispositivo motorizado de seguimiento basado en luminosidad, pero básicamente era un
autito que se movía para adelante o para atrás dependiendo de qué lado le hacía sombra y cómo determinaba eso con una fotorresistencia en cada extremo. Respecto a la calidad, no supe muy bien cómo implementarla porque concebí el proyecto como más una prueba de concepto. Ujú. Pero no se me ocurrían estándares, no se me ocurría qué hacer de calidad más allá de que funcione y, y que yo esté conforme, digamos. No había objetivos mucho más claros que eso. Respecto al balance de costos, bueno, primero puse los costos directos, que eran la deducía, todo en dólares. La deducía, las resistencias, 2 motores de corriente continua, los drivers para controlar los motores, que era un integrado, las 2 fotorresistencias y la carcasa del dispositivo que la imprimí en 3D, por lo tanto el filamento PLA. Acá esto es el resultante, en realidad debería ser más. Fue un error ahí, ya que tuve que imprimir varios modelos más de lo que esperaba hasta que funcionó, hasta que le agarré la mano, digamos, a la impresión. Perdón, las columnas estas son en principio lo que había el valor esperado de lo que iba a gastar. Después el resultante, acá hice estimaciones, el proyecto este lo hice ya hace un tiempo, pre-pandemia, y entonces hice estimaciones de acuerdo a lo que recuerdo que me había sorprendido, digamos, de que había gastado. Y puse unas columnas sobre la diferencia para tener una idea de dónde estaba la diferencia porcentual entre el resultante y el costo esperado, para tener una idea de dónde estaban los errores de estimación. Después, en costos indirectos, están los viáticos, que eran ir a la facultad, porque parte del proyecto lo hice desde la facultad. Y acá en varios quise agregar varios, este ítem principalmente porque no recordaba muchos detalles del proyecto, digamos. Después, en la mano de obra, también puse una mano de obra muy barata como Franco. Esto fue pensado porque así como concebí el proyecto como una prueba de concepto, también lo pensé en el marco de una prueba de concepto hecha como, por ejemplo, un becario o un becario en un laboratorio de la universidad. Y usé un precio más o menos acorde a mi experiencia en beca y de otros trabajos dentro de laboratorios. Hoy mismo coticé un trabajo para un conocido donde usé un precio más acorde a lo que debería cobrar como ingeniero. Utilizando también, utilicé el costo, la mano de obra, el salario mensual de conocidos que ya están trabajando en ingeniería en el sector privado. Lo subestimé un poco por las características del trabajo y utilicé eso pasado a dólares como referencia. Bueno, después le pasamos nuestro CBU como para compartir las utilidades. Después, bueno, fue chiste, fue chiste. No, sí. Acá acá puse justamente el desglose por tareas que utilicen el WS. Lo puse en el orden cronológico del Gantt. Por eso la numeración no está ordenada. En principio, bueno, la definición de requerimientos, como era un proyecto libre, tomó un tiempo definir los requerimientos porque tuve que definir hasta dónde quería llegar con el proyecto, justamente el alcance.
Después el diseño esquemático, que tomó 8 horas como aproximadamente un día de trabajo, que era lo que le dedicaba a la facultad en ese momento. Después, la lectura de los ADCs fue algo muy similar a algo que ya habíamos hecho en clase, así que no me tomó más de un día de trabajo. La configuración de los timers fue un poco más complicada, todo esto era bare metal, como ya comentaron varios compañeros. Fue un poco más complicada, lo mismo con la implementación del PWM, que tuve varios problemas, tuve que leer algunas notas de aplicación, entonces fue lo que más tiempo me tomó en comparación con la magnitud del resultado. Después la compra de componentes, le puse 4 horas, consistía en averiguar si en la casa electrónica cercana había e ir a comprar. Quizás 4 horas está sobreestimado. Después la depuración del código, acá no considero que en general uno tiene que dedicarle más tiempo, pero en este caso ya había trabajado de manera prolija con los ítems anteriores, entonces la depuración del código fue algo más o menos sencillo. Después la parte de hardware fue el diseño de la estructura, era una estructura muy simple, diseñada en Tinkercad, que es un software de diseño 3D también muy básico. La fabricación de la estructura, esto tomó bastante tiempo, en principio porque la impresora 3D tarda en hacerlo, en hacer algo del tamaño de esta carcasa, pero aparte porque las primeras impresiones salieron mal y tuve que retomar la impresión, tuve que hacerla de vuelta y eso extendió bastante el plazo. Especialmente porque la impresora no está en mi casa, entonces tenía que ir a donde estaba la impresora, probar de vuelta. Después la fabricación de la placa era una placa muy simple, así que no tomó más que medio día de trabajo, por decir algo. El montaje también fue atornillar la placa en la estructura. Lo que fueron las pruebas, por suerte anduvo todo bastante rápido, así que en un día pude probar hacer lo que yo llamé prueba de tracción y dirección, que era básicamente que el auto se mueva más o menos en línea recta y que pueda cambiar de dirección con relativa velocidad, que no se patine las ruedas más que la reacción. Y después la prueba de reacción si yo le estaba pidiendo que cambie de dirección rápido, que lo haga rápido. Y bueno, con todo eso sumé las horas. Y después calculé el costo total, sumando todos la mano de obra y los costos indirectos y directos. Bien. Muy buen trabajo, ¿eh? Gracias. Sí, muy buen trabajo. Celes. Sí, Manuel, te quería resaltar lo mismo que estaba diciendo Marcelo. Me gustó el tamaño de la letra que utilizaste. Yo sé que vos tenés problema de vista al igual que yo, entonces sé que es un tema que solemos prestarle atención. El uso de colores pasteles que es agradable a la vista. Y después una cosa que suelo ver mucho, que son esta cuestión de que, fíjense que Manuel, si bien esto es una Google Sheet, como si fuera una hoja de Excel, tiene escrito absolutamente todos los acentos, porque a veces lo que suele pasar que cuando uno arma una planillita de Excel o lo que sea, escribe así nomás y después por ahí se pone más puntilloso al momento de ir a la presentación. Pero en este caso él ya en su propia presentación del proyecto de Digital 2 escribe todo con los acentos como corresponde. Así que buenísimo, muy claro todo. Sí. Gracias. Y la parte de calidad, aquí habría que buscar si existiera algún dispositivo similar en el mercado y ver qué normativas cumple. El otro punto, que si no existe nada similar, con respecto a la calidad,
estipular uno que, por ejemplo, cuánto es el tiempo de vida útil que tiene que tener o el tiempo de vida medio entre el tiempo medio de vida entre fallas y ver uno decir, por ejemplo, el robotito tiene que fallar una vez cada 1000 horas, por ejemplo, y ver cuántos estudios y análisis tengo que hacer yo para mejorar la calidad para llegar a que me dure 1000 horas sin que se me rompan los cablecitos, sin que se me rompa las ruedas que pierdan adherencia. Esa sería otra forma alternativa de ver el tema calidad. Claro, entiendo. Se cortó, me parece. ¿No? ¿Hola? Sí, yo escucho bien. No, yo simplemente quería hacer una pausa para Manuel que diera su opinión. Pero el trabajo me gustó mucho. ¿Eh? Bien. Bueno, vamos a hacer una cosa, Sebastián, y dejamos a Alan con su doble tarea para la semana que viene y a Nicolás también. ¿Cómo? Ok. Perdón. Sebastián. Sí. ¿Qué pasó? Ya presentó Sebastián. No, está bien, me salté yo. Nicolás. Sí, ¿presento entonces, profe? Sí. Perdón, Sebastián. No, no pasa nada. ¿Se está viendo ahora? Sí. Perfecto. En este caso yo elegí el trabajo, digamos, el proyecto en realidad de Electrónica Digital 2. Fue la implementación de la comunicación UART y el puerto ADC también. En realidad hice un voltímetro digital. Bueno, acá tenemos el detalle, digamos, de los costos. Como horas, digamos, tomé 224 horas, que fue lo que me llevó en sí el proyecto. Tomé un costo estimado de 500 pesos, el valor de la hora. En realidad saqué un promedio de un sueldo de 80.000 pesos y lo dividí por la cantidad de horas, que me dio un costo bastante alto. Después el tema de la placa de Lucía, los sensores que utilicé, los componentes, ya sea para la soldadura, la fuente de alimentación y algunos cables. Después también tomé como asesoría la consulta de los profesores. En este caso, tomé comunidades horas, que fueron 8 horas. En costo, en este caso no puse nada, ya que no cobraron. Después coloqué los viáticos. En este caso, tomé un estimativo de ida y vuelta a la facultad, que fueron casi dos viajes, 10 kilómetros. Calculé el valor del kilómetro, alrededor de 400 pesos el kilómetro. Después también hice, como otros costos, el costo de electricidad y, el de internet. El costo total fue casi de $1.267. Ahí falta un punto, me parece. Sí. No, está bien. En realidad es una coma. Está bien. Miré mal, perdón. Bien. Estos fueron los costos.
Las 8 unidades de consulta a profesores, ¿no tienen costo? ¿Por qué razón? Ya que no tenía, en realidad, bueno, ellos al no cobrarme, no lo coloqué. No sé si eso está bien o Pero hubo tiempo de parte de ellos, sí. Sí. Y también en la redacción y el análisis de las conclusiones, ¿cómo fue la consulta a los profesores? ¿Por mail o Sí, presencial? generalmente fue por mail, sí. 2 veces nada más fui a la facultad para hablar con ellos. Entonces ahí intervendría también el tiempo en la preparación de las consultas, en el análisis y procesamiento de las consultas, de las respuestas. Ah, ok. Está bien. La mano de obra involucra todo, también la parte de testeo. Exactamente, sí. Calculé 224 horas, exactamente, lo que me llevó el proyecto. Me parece que convendría desglosarlo un poco. Bueno. Es decir horas de investigación, horas de desarrollo y horas de testeo y puesta a punto. Bueno, perfecto, profe. Entonces lo voy a implementar así. Voy a desglosar lo que es mano de obra. Bueno, bien. Celes. Nico, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Celeste? ¿Todo bien? Todo bien. Buenísimo el detalle. Una observación, lo mismo que le dije a Diego. Fíjate las palabras, asesoría, viáticos, voltímetro. Te comiste los acentos ahí. Porque está buenísimo como lo armaste, como dijo Marcelo, con el tema de los colores pasteles. Solo ese detalle nada más. A tener en cuenta. Bueno, gracias, Celeste. Nada. Bueno, entonces dejamos aquí. Nos queda para la semana que viene Alan. Dale. ¿Sí? Con la parte también de la matriz RASI. Perfecto. ¿Sí? Y también los que hoy no estuvieron, como Ignacio que se escapó. Y creo que me queda alguno más. Musitiscornia. ¿Saben algo ustedes de Musitiscornia? Sí, Nicolás tiene muchos problemas con el trabajo. En general tiene que viajar, él trabaja instalando y haciendo mantenimiento de sistemas fotovoltaicos y hace ya varios meses que está trabajando en una planta en Jujuy, creo, y tiene que irse semana por medio hasta allá y él tiene muy mala internet allá. Ok, bueno. Está bien, voy a tratar de comunicarme con él. Bueno, muchas gracias a todos. Muy buen